Chicos, todos por favor en su blog de notas vamos a hablar de los sistemas numéricos, ¿sí? Como podemos ver en este caso en la imagen tenemos una computadora que todos sabemos. La computadora utiliza un sistema numérico de ceros y unos. Más adelante vamos a entender cómo funciona este tipo de numeración, pero pues es una manera muy simple de comunicarse con la computadora y vamos a entender por qué utilizamos ese valor, ¿sale? Obviamente al hablar de los sistemas numéricos pues tenemos que empezar hablando de que pues lo clásico, hace muchos años los hombres tuvieron la necesidad de comunicarse y posteriormente también tuvieron la necesidad de contabilizar los diferentes artículos u objetos que tenían. Entonces, antes de, estamos hablando de que después de que aprendieron a comunicarse entre ellos, fue que surgieron muchos años después la parte de la escritura y principalmente las representaciones gráficas de los números. ¿Ok? No se sabe a ciencia cierta cómo estarían estas primeras representaciones. Sin embargo, es muy común suponer que la forma más antigua de llevar este registro era utilizando guijarros o palos o piedras o algún otro símbolo, ¿sí? Eh, Principalmente los hábitos de los pueblos indígenas y sus hallazgos nos han dado pauta para poder saber cómo han sido estos tipos de numeraciones, en dónde los hemos encontrado, ¿sí? Obviamente a través de papiros, a través de manuscritos, a través de petroglifos, cosas de ese tipo, ¿sí? Como normalmente no tenían otro tipo de objetos, la mayoría se cree que los primeros símbolos numéricos eran principalmente, se cree que era a través de objetos como palos y jarros. Y esto lo podemos ver ¿cómo podemos saber? Bueno, principalmente tenemos diferentes tipos de numeraciones. No sé si lo recuerden a lo largo de su educación primaria y secundaria y en la prepa, vieron los diferentes tipos de numeraciones. Tenemos, por ejemplo, la numeración maya, que bueno, se les atribuye a los mayas, se les atribuye que ellos fueron los creadores de los que inventaron el número cero, ¿sí? Y está representado precisamente por una concha. Y los valores uno, 2, 3, 4, así representados a través de puntos y rayas. En este caso, esta es la numeración maya. También tenemos lo que es la numeración egipcia. Por eso se cree que también utilizaban palos, ¿sí? Por la forma, cómo están representados los diferentes números. Posteriormente, bueno, tenemos la numeración fenicia, que es muy similar a su representación de los números, es muy similar a la representación que tenemos nosotros actualmente. Y también tenemos representaciones, por ejemplo, a través de los números romanos, que recordemos que los números romanos utilizaban principalmente letras para identificar los diferentes valores. Repito, esto es más que nada un recordatorio. No sé si tengan algún comentario, si recuerdan haber visto este tipo de información o este tipo de números a lo largo de sus estudios de primaria, secundaria y prepa. Sí, sí. Ok. Entonces, hasta ahorita nada nuevo. Perfecto. Bueno, continuamos. Lo principal, ¿para qué me sirven los números? ¿O para qué me sirven los sistemas numéricos? Su principal objetivo, como lo sabemos, es conteo, poder contar. ¿Sí? Eh, Podemos
Y la combinación de estos números, obviamente de los primeros símbolos que nos representen, pues nos van a dar una sucesión de números. Y bueno, en este caso podemos construir diferentes tipos de números y todos esos números dentro del mismo sistema numérico deben estar definidos. ¿Qué significa esto? Ok, por ejemplo, ¿qué sucedería? Imagínense cosas de este tipo. ¿Qué sucedería si colocáramos este símbolo que se le atribuye a los mayas en algún otro tipo de numeración? Por ejemplo, los fenicios o los egipcios que no tenían definido el cero. Pues obviamente no lo podrían identificar, sino que ellos están utilizando sus propios símbolos para poder definir estos números. Esto significa que cuando yo hable de un sistema numérico, por ejemplo, en el caso de los números mayas, para los números mayas, este símbolo en particular sí está definido y tiene un valor numérico. Y para ese tipo de sistema numérico sí tiene una representación. O en su defecto, que pongamos un 5 romano, que es una V, en otro sistema numérico, pues también nos representaría, no pudiéramos identificarlo dentro de ese sistema numérico, pero sabemos que tendría un equivalente. Por ejemplo, en este caso, el 5, que lo conocemos como V, si yo lo quiero ver en romano, es una V, pero si lo quiero ver en otro tipo de símbolos, por ejemplo, en el caso de los egipcios, es esta figura que observamos aquí. ¿Sí la ven? O sea, tienen sus equivalencias. Vamos a tener, existen diferentes tipos de sistemas numéricos y nos interesan, bueno, básicamente tenemos dos tipos de sistemas numéricos, uno que llamamos posicional y otro no posicional. Vamos a empezar con el no posicional porque nos interesan los posicionales, ¿ok? Los sistemas no posicionales, la cifra no depende de la posición dentro del número. ¿Qué sucede? Como lo podemos ver en el caso de los números romanos. ¿Por qué el número romano se considera no posicional? Porque observemos en este caso, pues recuerden que ustedes tienen su blog de notas y ahí van a poder hacer anotaciones y cualquier comentario o modificación, ustedes lo van a poder tener y les queda de manera local. Por ejemplo, en el caso de los números romanos, sabemos que esto nos representa un 1, ¿sí? Y a partir de la posición donde se encuentre el valor, ¿sí? Bueno, perdón, dependiendo de la relación que existe entre el número y su consecuente, nosotros teníamos que hacer ya sea sumas o restas de los valores. Por ejemplo, aquí, ¿me pueden decir qué número representa este? Un 4. Un 4. Y si lo coloco así. Un 6. Como pueden ver, en este caso, los mismos símbolos que estoy manejando, ¿sí? Me pueden representar un valor diferente. Por eso se conoce como un sistema no posicional. ¿Qué viene siendo los sistemas posicionales? Los sistemas posicionales, que son los que me interesan revisar, que son los que vamos a manejar a lo largo del ciclo o gran parte del ciclo, son sistemas numéricos en el cual una cifra cambia de acuerdo con la posición en la que se encuentra, ¿sí? La cifra cambia dependiendo de la posición donde se encuentra. El más común de los sistemas posicionales es el que nosotros hemos manejado desde que sabemos contar y es nuestro sistema decimal. ¿Cómo podemos representar, en este caso, cómo saber que es un sistema posicional? Por ejemplo, en este caso, si yo tengo este símbolo, ¿sí?
¿Este símbolo qué número me representa? Uno. El 1, es correcto. Pero si ese mismo símbolo yo lo cambio en otro y lo estoy colocando, ¿sí?, en esta posición, ¿qué valor me representa ese 1? 100. 100, es correcto. Como pueden ver, el mismo número, dependiendo de la posición donde se encuentre, puede tomar cierto valor. ¿Sí? Es el mismo símbolo, pero tiene diferente valor dependiendo de la posición en donde se encuentre. ¿Algún comentario hasta aquí, chicos? ¿No? Por mi parte, no, profe. Ok, continúo entonces. ¿Qué características tienen los sistemas numéricos? ¿Sí? Los sistemas numéricos podemos mencionar principalmente estas características. Cada sistema numérico se caracteriza por una base numérica. Por ejemplo, nuestro sistema decimal, su base numérica es el número 10. Existen otras bases numéricas, por ejemplo, en este caso, se cree que los romanos, su base numérica estaba basada en el 5, y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso, este tipo de numeración, su base numérica es el número 2, que se conoce como el sistema binario, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va a representar cuando yo tengo un sistema numérico, tengo que conocer principalmente la base numérica. Los sistemas numéricos tienen una base numérica y tienen un conjunto, ¿sí? Y esa misma base numérica va a estar representada por un conjunto de símbolos, ¿sí? Estos símbolos, algunos autores lo definen con el nombre de guarismos, son los que me representan el valor de esa base numérica. Por ejemplo, vamos en este caso, una base numérica decimal. Voy a ponerlo más grande para que veamos. ¿Sí? La base numérica decimal. ¿Quién me puede decir cuál es el conjunto de símbolos que están definidos dentro de la base numérica decimal? ¿Alguien lo recuerda? Sería un punto. No. A ver, este es un símbolo. Este es otro símbolo. Es del 0 al 9, ¿no? Así es. Es correcto. ¿Sí? Al ser un sistema decimal con base numérica 10, está representado principalmente por estos 10 símbolos. Y estos símbolos, con la combinación de estos símbolos, yo voy a poder ordenarlos de diferente manera y voy a poder definir cualquier cantidad de números. ¿Ok? Este es un ejemplo de los símbolos que están representados dentro de la base numérica decimal. Más adelante, en el siguiente tema, en la siguiente hoja de su blog de notas, vamos a hablar de otros tipos de sistemas numéricos y cómo los podemos identificar. ¿Ok? Tienen una cifra o cantidad que está formada por la yuxtaposición. ¿Saben qué significa esto? A ver, No. ¿quién me dice ahorita rápido que busque qué significa yuxtaposición? Búsquenlo. Busquen qué significa yuxtaposición. Son un tipo de oraciones compuestas que se caracterizan por tener dos suboraciones o proposiciones separadas por una coma, dos puntos o Ok, punta y coma. ¿qué más? Por ejemplo, la banda está tocando, coma,
podemos quedarnos un rato más. Ok, te estás refiriendo en este caso a la parte de una oración. Yuxtaposición significa la unión de dos objetos o que se encuentran unidos o junto a ellos, ¿sí? En este caso tú estás hablando de las oraciones y las oraciones dice que están unidas y separadas por una coma. Bueno, en este caso la yuxtaposición de los diferentes números me van a representar un valor o una cifra, ¿sí? Cada elemento dentro del sistema numérico tiene un valor ponderado. ¿Qué entendemos por valor ponderado? A ver, ¿qué significa valor ponderado? Chicos, Es una medida de tendencia central que es apropiada en el caso cuando es un conjunto de datos, cada una de ellas tiene una importancia relativa o un peso respecto de los demás datos, y se eso, obtiene el cociente entre la suma de los productos de cada dato por su peso o por su ponderación. ¿sí? La segunda frase que dijiste, ¿tiene un valor qué? Tiene una importancia relativa o No, peso sí. respecto a los Tiene un peso, ¿sí? del cociente. Sí, ese peso se refiere precisamente a un valor dependiendo de la posición o de la ordenación que tenemos. En este caso, bueno, el número 0, que vimos que a partir de el número 0 fue representado a partir de ciertos sistemas numéricos. En términos generales, cuando ya vamos a hablar de un sistema con bases numéricas, el 0 representa la ausencia o denota la ausencia de un número. Son sistemas posicionales, ¿sí? Recordemos que dijimos que un sistema posicional es dependiendo de la posición en donde se encuentre el símbolo, tiene un valor, ¿sí? Y está compuesta por dígitos. Estos dígitos, en este caso, el ejemplo que tenemos, el valor decimal, ¿sí? En el sistema decimal está compuesto por 10 dígitos que todos los conocemos y los hemos manejado a lo largo de nuestra vida. Y esos dígitos son del 0 al 9. ¿Ok? Yo agregaría otros elementos. No vienen aquí. Pero algo importante es que cada símbolo, o sea, se tiene que... los números de las bases numéricas deben estar representados por un único símbolo, ¿sí? Es decir, no puedo utilizar dos símbolos para representar un número dentro de su base numérica. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Comentarios hasta aquí, chicos? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Ninguno, profe. Perfecto. Repito, esta es más que nada un preámbulo de todo lo que tenemos que ver. ¿Sale? Ahora sí viene lo bueno. Vamos a ver bases numéricas. ¿Qué necesitamos? La imagen que pueden ver, que ustedes están observando en pantalla, esta imagen. Vamos con su hoja 2, todos por favor a la hoja 2, porque van a ir haciendo anotaciones. En este caso, este sistema numérico de base 2, o el que vemos en la imagen, como pueden ver, tiene símbolos, tiene valores y se encuentra principalmente diferenciado por la posición en donde se encuentra este valor. ¿Ok? Ahorita vamos a entender qué significa eso que vemos ahí en pantalla. Y en este caso, estamos hablando aquí de un número hexadecimal. Los números hexadecimales, su base numérica es 16. ¿Lo pueden ver aquí? Entonces, esa base numérica me va a representar, me indica que debo tener 16 símbolos para poder identificarlos. Recordemos que dijimos que las bases numéricas está representada por cierta cantidad de dígitos. En este caso, aquí va a haber 16 dígitos o 16 símbolos
que lo vamos a poder, que nos va a permitir definir esta base numérica. Bueno, como su nombre lo indica, los números posicionales se obtienen un valor relativo dependiendo de la posición en la que se localicen. Esto ya lo habíamos comentado. Los números de base numérica 10, ¿sí?, está compuesta por símbolos, que esto también ya lo comentamos. Estos símbolos los hemos conocido y se conocen como dígitos, y son los valores del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Son 10 símbolos. Y con dicho conjunto podemos escribir cualquier número obteniendo un valor relativo para cada símbolo. ¿Qué significará ese valor relativo para cada símbolo? Vamos a ver un ejemplo. Tengo aquí este número. ¿Quién me puede decir qué número es? A ver. 6.532.819. 6.532.819. ¿Todos estamos de acuerdo? Ok, y vamos a descomponer este número de tal manera que podamos identificar en qué posición se encuentra. Y este número lo vamos a separar en casillas 6, 5, 3, 2, 8, 1 y 9, que representan cada uno de los dígitos definidos dentro del sistema decimal. ¿Ok? Y recuerdan algo que nos enseñaron en la primaria, ¿sí? Que nuestro sistema estaba representado por diferentes posiciones, y nosotros conocíamos estas posiciones como unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar y unidades de millón. ¿Sí lo recuerdan, chicos? Sí, profe, sí. Perfecto. Sí, sí, lo Ok. recordamos. Sí, maestro. Perfecto. Vamos entonces. ¿Y qué significa que esto? Si estamos hablando 6 unidades de millón, ¿cuánto vale este 6? ¿Qué valor relativo tiene este 6 en esta cifra? ¿Cuánto vale? 6 millones, ¿cierto? Este 5, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? 500.000. 500,000. ¿El 3? 30.000. ¿El 2? 2.000. 2.000. ¿El 8? 800. 800. ¿El 1? 10. ¿El 9? 9. Ok, 9. Vale 9. El 9 en esa posición vale 9. ¿Qué significa? Entonces, este número, observemos, el 6.532.819, que lo dividimos en 6 unidades de millón, 5 centenas de millar, 3 decenas de millar, 2 unidades de millar, 8 centenas, 1 decena y 9 unidades. En realidad lo podemos observar como 6 millones más 500,000 más 30,000 más 2,000 más 800 más 10 más 9, ¿cierto? Este número que tengo yo aquí, la suma de estos números me representa este valor numérico. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Esta descomposición que hicimos, que nos enseñaron desde la primaria, para que vean que desde la primaria ya nos estaban enseñando este tipo de cosas, lo podemos ver de la siguiente manera. Si se dan cuenta, es 6 multiplicado por 1,000,000, ¿cierto? Este 6 en esta posición, este número lo obtengo como 6 multiplicado por 1,000,000. 5 multiplicado por 100,000. 3 multiplicado por 10,000. 2 multiplicado por 1,000. 8 multiplicado por 100. 10 multiplicado por 1, perdón, multiplicado por 10. Y 9 multiplicado por 1. ¿Nos sigue dando el mismo valor? Sí, así es. Ok. Y este número que yo tengo acá, lo puedo observar de la siguiente manera. 6 multiplicado por 10 elevado a la 6. 5 multiplicado por 10 elevado a la 5.
3 multiplicado por 10 elevado a la 4, 2 multiplicado por 10 elevado a la 3, 8 multiplicado por 10 elevado a la 2, 1 multiplicado por 10 elevado a la 1 y 9 multiplicado por 10 elevado a la 0. Ok. Entonces, estos números yo los estoy representando aquí. Ahora bien, observemos. El mismo número. Y en lugar de colocarles los valores unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar y unidades de millón, nosotros lo colocamos, vamos numerando estas posiciones como posición 0, posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Qué significa? La posición en donde se localiza cada número tiene una representación numérica y dicha representación es 10 elevado a la posición en donde se encuentra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema posicional y en particular, en este caso, este 10. ¿Por qué 10? Porque es nuestra base decimal y habíamos dicho que nuestra base decimal está compuesta por 10 símbolos o 10, 10 símbolos, y esos 10 es el número que estamos teniendo aquí en esta base. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Queda claro para todos? ¿Queda claro para todos? Sí, profe, sí queda claro. Sí, profe. Ok. Sí, maestro. Sí sabemos que 10 elevado a la 0 es 1, ¿verdad? 10 elevado a la 0 me da 1. ¿Lo ven? Vamos a estar utilizando una calculadora científica. Todos tienen su calculadora en su equipo de cómputo. Así que esta es la que vamos a estar utilizando. Y necesitamos la parte científica. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando elevaciones. A ver, permítanme. ¿Hay algún comentario? Repito, cuando luego no veo los mensajes. No veo los mensajes y hasta que me aparece es que logro ver. Ok, Josué. Enterado. Entonces, ¿comentarios hasta aquí? ¿Sí? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Queda entendido? Con este ejemplito, con este número que vimos acá, vimos cómo se descompuso y estamos hablando en este caso de una base numérica que todos conocemos que es la base decimal. ¿Sí? En términos generales, cuando hablemos de un número posicional, la representación del número va a ser siempre, en este caso, bueno, aquí corrijan por favor, es el número multiplicado por su base elevado a la posición en donde se encuentran. Por favor, corrijan su bloc de notas, porque aquí tiene que tener la palabra número. ¿Sí? El número que estoy hablando, que es el valor numérico del símbolo que definimos acá, ¿sí? Este símbolo siempre me va a representar ¿qué número? ¿El que tengo marcado? Chicos. Base. El que tengo marcado aquí. 4. 4. E independientemente, yo sé que ese número lo voy a reconocer siempre como un 4. ¿Sí? Entonces, ese es el valor numérico de este símbolo. El valor numérico que tiene ese símbolo multiplicado por la base elevado al exponente. ¿Sí? Ok, yo les comentaba hace rato. ¿Qué sucede en este caso si yo lo que quisiera hacer
es colocar este símbolo, que es la base numérica romana, yo lo quisiera convertir a, ¿qué les gusta? A egipcio. Es decir, la V la puedo representar en otro sistema numérico con este otro símbolo, ¿ok? O si yo la quisiera representar en sistema maya, la tengo que representar esta V, la V de romano, la tengo que representar con esta línea. ¿Qué tengo que entender entonces? Que yo voy a poder hacer cambios de bases numéricas. Por ejemplo, tengo que identificar este número 3321 y su base numérica es 4. Primero tengo que identificar si todos los símbolos que están representados en este número se encuentran definidos dentro de mi base numérica. ¿Qué será una base numérica 4? La base numérica 4 nos está indicando que solamente existen para esa base numérica 4 símbolos, ¿sí? Y estos símbolos que están representados en esa base numérica van a ser los valores 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Estos son los símbolos que están representados dentro de la base numérica. Son 4 símbolos, aquí lo tengo, 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuáles son esos símbolos? 0, 1, 2 y 3. ¿Cómo voy a saber qué valores se encuentran dentro de mi base numérica? Pues siempre mi base numérica va a estar representada por los símbolos que van a ir desde 0 hasta la base numérica menos 1. ¿Sí? ¿Ok? Esto es, cualquier base numérica van a ser los valores que van de 0 hasta la base numérica menos 1. Otro ejemplo, si yo estuviera hablando de una base numérica 8, los símbolos que lo van a representar van a ser desde el 0 hasta ¿dónde? 7. Hasta 7. ¿Sí? Si estoy yo representando una base numérica 19, los símbolos que lo van a representar van a ser los números que van desde 0 hasta ¿dónde? 18. Hasta 18. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vamos a hablar, quiero representar este número en esta base numérica y saber cuánto vale. ¿Ok? 3321 en base numérica 4. Primero, observo. Los símbolos de este número están definidos dentro de la base numérica. ¿El 3 está definido dentro de la base numérica? Sí. Sí. Ok. ¿El 2 está definido dentro de la base numérica? Sí. ¿El 1 está definido dentro de esta base numérica? Sí. Ok. Ahora bien, ¿cómo lo voy a representar? Recordemos que dijimos, la representación o el valor de mi número va a ser siempre el valor del número multiplicado por la base elevada a la posición donde se encuentre. Importante, la posición se debe contar de derecha a izquierda. Empezamos con la posición 0, que son los dígitos menos significativos, la posición 1, la posición 2, 3, 4 y así sucesivamente. La posición va a ser de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Coloco el 1, que su símbolo es 1 y su valor numérico es 1, multiplicado por mi base numérica elevado a la posición en donde se encuentra. Este 1 está ¿en qué posición? En la posición 0. ¿El 2 en qué posición se encuentra? En la 1. ¿3? 2. La 2. ¿Y este otro 3? El 3. En la 3. Entonces sería 1 por 4 elevado a la 0, 2 por 4 elevado a la 1, 1 por 4 elevado a la 2
y 3 por 4 elevado a la 3. ¿Ok? ¿Qué significa esto? 1 por 4 elevado a la 0. Pues lo calculo. 1 por 4 elevado a la 0 me da 1. ¿Lo ven? ¿Sí? O mejor dicho, aquí primero 4 elevado a la 0 me da 1. Entonces sería 1 por 1. 4 elevado a la 1, ¿cuánto me da? 4 8. elevado a la 1 me da 4. Entonces sería 2 por 4. 3 que multiplica a 4 elevado a la 2. 4 elevado a la 2 es 4 elevado a la 2 me da 16. ¿Lo ven? Entonces sería 3 por 16. Y por último, 3 que multiplica a 4 elevado a la 3. 4 elevado a la 3 me da 64. Y por eso tengo este 3 multiplicando a 64. Si sumo estos valores, 1 por 1 me da 1. 2 por 4 me da 8. 3 por 16, 48. Y 3 por 64 me da 192. ¿Sí? Y ya lo puedo sumar. Entonces me da un valor 249. ¿Qué puedo entonces definir aquí? Que el número 3321 en base 4 representa el número 249 en base decimal. Entonces, este 249 es el número que nosotros conocemos, ¿sí? Que es la base decimal. Y aquí ya lo estoy sabiendo cuánto vale ese número en esta otra base numérica. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, quedó claro, sí. Ok, vamos a ver otros ejemplos. ¿Sí? En este caso, aquí lo primero que nos piden es, vamos a convertir el número 5647 de base numérica 8 a una base decimal. Lo primero que tengo que identificar, la base numérica 8 está compuesta por símbolos ¿de dónde a dónde? De 0 a 7. De 0 a 7. De 0 a 7. Ok, cualquier valor de 0 a 7 está definido dentro de esta base numérica. Entonces tengo que identificar, ¿el 5 se encuentra dentro de la base numérica? Sí, bro. Sí. ¿El 6 se encuentra dentro de la base numérica 8? Sí. Sí. ¿El 4 se encuentra dentro de la base numérica 8? Sí. Sí. ¿El 7 se encuentra dentro de la base numérica 8? Sí. Sí. ¿El 7 se encuentra definido dentro de esa base numérica? Perdón, se me fue tantito la silla. ¿Ya me escuchan? Sí, bro. Sí, profe, sí. Ok. Entonces, ¿el 7 se encuentra definido dentro de esa base numérica? Sí. 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 Ok. Entonces, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo obtengo este valor? Recuerden, ¿qué de estos dígitos que tengo aquí, cuál se encuentra en la posición 0? El 7. El 7. El 7. Entonces sería 7 que multiplica a mi base numérica. ¿Cuál es la base numérica? 8. 8 elevado La 0. a la 0. ¿Sí? Y vamos a seguir acá para que sea rápido. Entonces sería, el otro sería 4 que multiplica a mi base numérica elevado a la posición. ¿En qué posición se encuentra el 4? 1. En la posición 1. Y luego tengo el 6 que multiplica a mi base numérica elevado a la... ¿Qué posición se encuentra la base numérica 6? Perdón, el símbolo 6. ¿En qué posición se encuentra? La 2. En el 2. En la 2. Y 5
multiplicado por mi base numérica elevado a la posición. ¿En qué posición se encuentra el 5? En la 3. En la 3. ¿Ok? Y empiezo a calcular. Aquí tengo que ir calculando. Vamos a colocarlo. Sería 7 que multiplica a qué cosa. 8 elevado a la 0 me da 1. 7 por 1. 4 que multiplica 8 elevado a la 1. ¿Cuánto me va a dar? 8 elevado a la 1 me da 8. 6 que multiplica 8 elevado a la 2. 8 elevado a la 2, ¿cuánto me da? 8 elevado a la 2 me da 64. 6 por 64. 5 que multiplica 8 elevado a la 3. 8 elevado a la 3 me da 512. Y ya obtengo estos valores. 7 por 1. 7. 7. 7. Vamos a ponerlo aquí. 7 por 1. 7. 4 por 8. 32. 32. 32. 6 por 64. 384. ¿Perdón? 384. 384. 384. 5 por 12. 2560. Perdón, 5 por 512. ¿Cuánto? 2000. 560. 560. ¿Ok? Y ahora tengo que sumar estos valores. Es decir, 7 más 32 más 384 más 2560. Sí. Da un resultado de 2983. 1983. Entonces, ¿qué significa? Que este número que yo tengo acá me representa el valor 2983 en decimal. ¿Lo ven? Este número en base 8 lo puedo yo representar como 2983 en decimal. Y bueno, aquí lo puedo ver. También tengo en este caso aquí mi calculadora programable. ¿Sí? Y vamos a hablar del número decimal. En decimal, o mejor dicho, en octal, porque este es base 8. El número 5, 6, 4, 7. Como pueden ver, en decimal, aquí está el número en octal, es el 5647, y en decimal nos representa ¿qué número? 2983. ¿Aquí lo ven? Sí. Y también vienen números en hexadecimal y en binario. Ok. No se emocionen cuando veamos los ejercicios. Esto es, no vamos a ver las clases básicas, la binaria, octal, decimal y hexadecimal. Vamos a ver otras bases numéricas, pero les muestro aquí que tienen una calculadora de programador, y aquí también pueden hacer conversiones en su calculadora. ¿Lo ven? Nosotros vamos a usar la científica. Bueno, veamos otro ejemplo. Este símbolo me pide que yo indique D en base numérica 16, saber cuánto vale en base numérica 10. Bueno, ¿qué sucede con los números en base numérica 16, perdón? Vamos a tratar de identificar primero los números que se encuentran de la base numérica 16. Los símbolos que están representados en la base numérica 16, o mejor dicho, los números que están representados en la base numérica 16, van a ser valores que van desde qué número a qué número.
Desde el 0 al 15. De Del 0 0 a al 15. 15. Ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok. ¿Qué regla estoy rompiendo en este momento? Recuerden que les dije, un número tiene que estar representado por un solo símbolo. Aquí para el número 10 estoy utilizando ¿cuántos símbolos? Ah, ok, 2. Dos. Dos símbolos. Para el número 11 estoy representando ¿cuántos símbolos? Igual 2. Dos. Entonces, ¿qué pasa? Ya no estoy cumpliendo la regla de que los dígitos, o sea, de las bases numéricas, estén definidos por un solo símbolo. ¿Qué tengo que hacer? Por favor, un minutito con el micro. Ok, su compañero, su compañera que tiene el micro abierto. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, cuando yo tengo valores numéricos que tienen, que ya deba yo definir con dos símbolos, el símbolo que me lo va a representar va a ser una letra. A, B, C, D, E, F. ¿Sí? De tal manera que la base numérica 16 está representada por 16 símbolos y los símbolos los voy a colocar. El símbolo que me lo represente va a ser un solo elemento y estos son los símbolos que están representando la base numérica 16. Si yo continúo con base numérica 17 sería F, G, H, I, J, K, L, M, N y así sucesivamente. Si se me acaban los símbolos y también poder diferenciar en este caso de los valores, si se me acaban mis bases numéricas, pues tengo otros símbolos, tengo la minúscula, B minúscula, C y así sucesivamente. Y también podría utilizar otro tipo de alfabetos, griego o cosas de ese tipo, ¿sí? De tal manera que yo pueda definir una, que yo pueda definir una base numérica a partir de un solo símbolo, siempre y cuando yo pueda saber exactamente qué representa este símbolo. Entonces, aquí yo sé que la A, cuando yo vea una A dentro de esta base numérica, ¿qué número me va a representar? El 10. 11. El 10, ¿qué digo? El 10. La B me va a representar La 11. 11. El 11. La C, 12. 12. la D, 13. 13. 13. la E, 14. 14 y la F, 15. 15. ¿Ok? Entonces, continuando con esto, recordemos que su valor se tiene que calcular como, en este caso, el número, ¿sí? La representación numérica de ese valor, multiplicado por la base y la posición. ¿Qué tengo entonces aquí? ¿Qué número me representa la D? D que multiplica a mi base numérica elevado a, ¿qué posición está? ¿La D? La 0. La 0. Que es lo mismo que, cuánto vale esta D? 1. La D. 13. 13, ¿sí? Porque dijimos que este es 10, 11, 12 y 13. 13 que multiplica a mi base numérica elevado a la 0. Es decir, que me queda 13 que multiplica 16 elevado a la 0, ¿cuánto me da? 16 elevado a la 0 me da 1, ¿sí? Por 1, esto me da ¿cuánto? 13. Entonces, la D, la base numérica 16, representa un 13 en decimal. ¿Lo ven? Ya entendí. ¿Sí? Por eso mismo tenemos que definir acá. A ver, hagan
intenten hacer por su cuenta. Dejo de grabar aquí para que podamos hacer más ejercicios y ya les comente cómo voy a ponerles el video. ¿Sí? Dejo de grabar